Buenas noches a todos. Bueno, hoy les voy a hablar de la materialización de la envolvente. Como ya saben, estas son charlas de acompañamiento, no son las teóricas específicas de la materia, así que va a ser algo más general sobre la envolvente, y vamos a dejar ya los temas más técnicos para la cursada, ¿sí? Bueno, vamos a empezar entonces. Vamos a ver un poquito como la parte, una reseña como histórica, algo muy así rápido y por arriba, de cuál fue la razón de la envolvente. Bueno, como ya sabemos, la envolvente es llevar a la realidad las ideas que tenemos del elemento que queremos que nos proteja, ¿no es cierto? A lo largo de la historia ha tenido muchos cambios, pero el objetivo inicial sigue siendo el mismo, ¿sí? Una búsqueda de confort y protección principalmente de los agentes climáticos, como el calor, el frío, ¿sí? Lluvia, nieve. Y después también tiene otras razones, que son las razones sociales, que es la búsqueda de privacidad de las personas, ¿sí? De poder tener su propio espacio. Eso puede también con el correr de los tiempos. En un principio, como pueden ver en la imagen de la derecha arriba, no había demasiada privacidad, pero los cambios sociales fueron determinando que haya que tener más privacidad. Se buscaba tener lugares para hacer reuniones familiares y también la posibilidad de cuidar los objetos personales, ¿no? Que no se deterioraran con el tiempo, bueno, mantener el abrigo seco, que no se nos mojen todas las mantas con las que nos teníamos que cubrir, y muchas otras razones como la protección de animales, protección de ataques cuando había algún tipo de disputa territorial con otro grupo étnico o con otro grupo simplemente, por la razón que fuera. ¿Sí? Entonces, en un principio el hombre no es que construyó la envolvente, sino que se adaptó él a lo que había, que era el caso del hombre de las cavernas, ¿sí? Donde, bueno, la envolvente eran las montañas mismas, buscó un refugio, porque ese fue el origen inicial, la búsqueda de un refugio. Más adelante fue construyendo su propia envolvente y era más cerrada, y después fue evolucionando en el tiempo hasta llegar a algo más actual, donde tenemos una envolvente mucho más abierta, con más ingreso de luz, sol y muchas otras características que un poquito vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas. Perdón. Bueno, la población fue creciendo, las cuevas ya no tenían suficiente lugar, el hombre empezó a desparramarse, digamos, por la superficie del planeta, empezó a recorrer, salía a explorar, y empezó a encontrar otros lugares donde desarrollarse, pero ya no había ahí cuevas, entonces tuvo que construir sus propios refugios, y lo que tenía para hacer esos refugios eran los materiales que encontraba en el mismo lugar, ¿sí? No había formas de transportarlos, no tenía ni siquiera carretas, ni mucho menos de los transportes modernos, entonces tenía que usar los materiales del lugar y lo que había en cada región. Eso fue dando distintas tipologías constructivas, ¿sí? Donde eran lugares como la estepa, tuvo que usar la paja y barro para construir sus casas, donde había piedra en zonas áridas, simplemente utilizó las piedras, las fue apilando de una manera específica y construyó un lugar donde refugiarse de las inclemencias del clima, que era básicamente la razón para la que lo construía. En los lugares más cálidos, húmedos, fue utilizando las maderas como estaban, sin tener ningún tipo de maquinado y de procesamiento, como podemos ver en la imagen de abajo a la izquierda, ¿sí?
Y bueno, y también, como podemos ver aquí, en otros casos se construía con el uso de cuero, por ejemplo, y algunas maderas especiales. Todas estas construcciones fueron evolucionando con el tiempo y con las tradiciones. En el caso de esta construcción, también eran nómades, entonces es una construcción que era desarmable y la podían transportar cuando ellos se mudaban y volver a armarla en otro lugar, ¿sí? Pero todas ellas se iban adaptando a lo que era el clima del lugar, manteniendo esas tradiciones intuitivas de otros tiempos, pensando de dónde venían las lluvias principales, por ejemplo, o los vientos principales, y haciendo las puertas para que quedaran protegidas de esos vientos. Bueno, y demás, por ejemplo, en el cálido húmedo, que uno puede decir, bueno, esto es muy endeble, sí, pero en realidad este tipo de construcción permite incluso el paso del aire a través de esas varillas y genera un poco de movimiento de aire y con eso refrescamiento, ¿sí? Cada una de ellas tiene características específicas que se van adaptando al clima del lugar. Eran más bien pensadas como con el concepto de refugio, no de la casa, como tenemos ese concepto hoy en día, y bueno, la cantidad de población que había en ese momento no llegaba a generar un gran daño en el ambiente, porque, bueno, eran pocos y se utilizaban materiales que con el paso del tiempo, cuando se deterioraban, volvían a ser absorbidos por la misma naturaleza. Con el tiempo eso fue cambiando, el hombre empezó a tener mayores posibilidades de manejar los materiales, y, digamos, en cada lugar, de todas maneras, siguió utilizando los materiales que más había. En este caso, por ejemplo, en un bosque, bueno, tenía muchos troncos y cortaba árboles y los construía directamente con árboles, ¿no? En este caso, fíjense, donde hay mucho sol, un sol muy fuerte, y calor y humedad, construían un techo de paja muy grueso para proteger de la radiación solar, pero lo que son las paredes son muy livianas, que incluso también permiten el paso del aire, y estaban construidos así sobre el agua para en esa zona no hubiera obstáculos para el movimiento de aire. Entonces había mucho movimiento de aire y estaban protegidos de la radiación. Era como un gran paraguas y algo que impedía las visuales y tenía un espacio contenido, pero que permitía la permeabilidad del aire. En los lugares de altura, donde no había mucha vegetación, se utilizaba básicamente la roca. Fíjense los espesores de estas paredes, prácticamente el mismo ancho que la puerta. ¿Sí? Ahí se buscaba con el material básico generar alguna forma de adaptación al clima y de aislación del clima. También acá se seguían todavía manteniendo algunas costumbres ancestrales, ¿sí? Pero las condiciones de confort seguían siendo insuficientes. Acá abajo, por ejemplo, un clima más cálido, fíjense, se utilizaban grandes galerías y materiales pesados para que se mantuviera fresco todo este lugar, ¿no es cierto? Pero lo que les decía que, si bien se mantenían algunas costumbres ancestrales, fíjense que, por ejemplo, en este caso era una construcción 4x4 o 5x5, y se usaban unos 30 o 40 árboles para construirla. Tenía una puerta, una o dos ventanas muy pequeñas, con lo cual adentro no había buena iluminación, no había buena ventilación, ¿sí? Las condiciones que había en el interior no están ni cerca de lo que necesitamos hoy en día. En este caso lo mismo, fíjense, ventanas muy pequeñas para evitar el ingreso de aire frío, ¿sí? Pero los lugares internos, los espacios internos no eran demasiado confortables de todas maneras.
Entonces, ahí es cuando aparece en nuestra historia la explotación de las energías fósiles. Eso genera cambios enormes, ¿sí? Hay una gran oferta de energía. Esa gran oferta de energía también genera o crea gran demanda, ¿sí? Estábamos acostumbrados a otros niveles de confort, pero al tener tanta energía, esas personas necesitaban que alguien la consuma, y se generó toda una sociedad de consumo que fue transformando lo que eran las exigencias de confort. La gente ahora ya pedía, porque sabía que podía, pedía, y había quien les ofrecía cosas mejores, mejorar las condiciones de confort. Entonces, las exigencias de confort fueron aumentando con el tiempo de distintas maneras, ¿no es cierto? No solo por la temperatura interior que uno estaba buscando, las condiciones de clima, sino también en el tamaño. Como veíamos antes, vivía en refugios donde toda la familia estaba en un solo ambiente. Bueno, ahora no, ahora ya se necesitan más ambiente, necesitamos un living, una cocina aparte, un comedor aparte, un dormitorio para cada uno si es posible, y queremos adentro condiciones de confort mucho mayores. Eh, También apareció la posibilidad de la iluminación de esos espacios interiores y la ventilación, ¿no es cierto? Con el uso de estas energías fósiles fue posible producir muchísimos productos en abundancia y en cantidad. Bueno, con eso se produjo una gran cantidad de vidrio, se empezaron a hacer ventanas más grandes, también carpinterías de mejor calidad que permitían abrir y cerrar y poder controlarle la ventilación. Pero todo esto empezó a generar una desconexión con respecto a las características climáticas de cada región, porque como una forma de venta de esas energías también estaba el argumento de decir que, bueno, no hace falta que te preocupes por nada, yo con energías así, con estas energías fósiles te puedo resolver cualquier cosa, te caliento cualquier ambiente, te enfrío cualquier ambiente, no hay ningún problema, así que no te preocupes por nada, construílo y yo después te lo soluciono, ¿no es cierto? Y además también estaba el otro factor que empezó a haber cada vez más construcciones, no solo mayor tamaño y mayor confort, sino más cantidad. Así fue que se fueron perdiendo esos conocimientos ancestrales de los que hablábamos antes, tanto en el uso de los materiales más adecuados para cada lugar o materiales autóctonos, como también todo el tema de la adaptación según las orientaciones, la trayectoria solar y demás. En ese momento uno podía elegir de dónde quería un material, se enteraba que había un lindo mármol en Europa y podía mandar a traerlo. Había alguien que además que se lo estaba ofreciendo, no era, a veces a uno ni se le ocurría, pero había quien le ofrecía traérselo, y bueno, y si tenía el dinero con qué comprarlo, se podía traer. Y eso consume enormes cantidades de energía en transporte y demás, ¿no es cierto? Entonces, todos estos cambios fueron generando una modificación en las soluciones constructivas y empezaron a basarse en la inyección de energía convencional, y con eso aparentemente uno iba a poder solucionar cualquier situación que se le presentara. La verdad es que no era tan así. A pesar muchas veces de utilizar gran cantidad de energía, el confort termina siendo relativo, no siempre se logran buenas condiciones de confort. Además, no todos tenían acceso a esa energía por cuestiones de costo, por cuestiones de redes, de provisión, ¿sí? Y así también empiezan a aparecer lo que son las patologías constructivas, como se puede ver en esta imagen, ¿sí? Que incluso esta es una carpintería moderna, bastante moderna, actual, digamos, de aluminio, pero cuando uno
cuando no es el marco adecuado y no tiene un corte de puente térmico, empiezan a producirse condensaciones, empieza a producirse techorreo, que termina dañando lo que es la pintura, la pared, ¿sí? Hay que estar reparando y restaurando todos los años o año por medio toda la pintura de la habitación, y si no sucede eso, muchas veces puede durar mucho más esa pintura, ¿no? También ante esta oferta de energía y esta aparente solución de todo con las energías convencionales, se empezaron a generar este tipo de ambientes donde por una cuestión de vista, y si para mantener una vista se hace un ambiente totalmente vidriado, en un lugar totalmente expuesto al sol, y después no es posible generar situaciones de confort aquí adentro. Porque por más que ponga un equipo de aire acondicionado enorme que llene ese lugar de aire frío, la incidencia directa de la radiación solar sobre el cuerpo me va a impedir estar en una situación de confort. ¿Sí? Si nos planteamos un caso de estar aquí en pleno verano y a pleno sol, es mucho más probable que estén más confortables en esas primeras construcciones que les mostraba que en esta toda muy moderna, llena de vidrio y con una vista hermosa, pero con una situación de disconfort en su interior. Y bueno, y también empiezan a aparecer estas situaciones, bueno, disculpen el teléfono, donde por más o menos lo mismo se plantea también que, fíjense, todos los cerramientos, el frontal y los dos laterales, son todos vidriados, ¿sí? Siempre, obviamente, hay que ver cuál es el clima, pero difícilmente esta construcción pueda dar una buena respuesta a lo largo de todo el año y en todas sus orientaciones. Acá podemos ver a la izquierda, en este gráfico, cómo fue la evolución en lo que es la extracción de petróleo a lo largo de la historia. Empezó un poco antes de esto, más o menos mitad del siglo anterior, 1850, con las primeras perforaciones, los primeros descubrimientos, y aquí se empieza a extraer el petróleo, ¿sí? Es una gran cantidad lo que se saca, fíjense que llega a la cúspide aproximadamente en el año 2005, ¿sí? Esta raya roja sería aproximadamente el 2020, ya estamos bajando esa curva. Bueno, todo este auge de la construcción y de los sistemas modernos se produjo en esta época, donde teníamos una gran oferta de petróleo, ¿sí? Entonces se hicieron muchísimas cosas, pero ahora estamos empezando esta bajada, ¿sí? Por eso es que están apareciendo tantas cosas nuevas, se empieza a hablar de lo que es el cambio climático, de la eficiencia energética, porque se sabe que todas estas construcciones que se hicieron basadas en la inyección de energía no van a poder mantener las condiciones de confort a lo largo del tiempo. Bueno, todas esas construcciones que les estaba contando, lo que tienen es un altísimo consumo, o por lo menos alto consumo de energía, y además, por la forma que ya tienen, quedaron con dependencia de esas energías, sin ellas no pueden lograr las condiciones de confort en su interior. Entonces, ante este inicio de la reducción de las reservas, bueno, están empezando a entrar en cierta crisis y se está empezando a buscar nuevas formas de resolverlo. Además de todo eso, el acondicionamiento de los edificios en sí trajo muchísimas otras mejoras para la civilización, sobre todo en sus condiciones de vida, ¿sí? Desde muchas formas, desde, por ejemplo, los sistemas de salud, se desarrollaron muchísimos medicamentos, la gente empezó a vivir muchos más años,
los nacimientos eran todos positivos, o casi todos, muy pocos fallaban. Por eso, bueno, acá abajo pueden ver en este gráfico, esto es un desarrollo propio, me hago cargo, lo hice yo, puede tener errores y también se puede mirar de otra forma. Acá ustedes van a ver una escala para hacer este gráfico que la definí yo, dije, ¿cómo puedo...? Porque en realidad lo que siempre veía era esta parte final, este gráfico, un gráfico de este pedacito, donde contaba el crecimiento de la población mundial, pero nunca mostraban cómo era desde los orígenes, toda esta parte. Entonces yo dije, bueno, a ver, veamos cómo es el crecimiento poblacional desde que empezó. Por eso, los datos estos son muy básicos y los pueden encontrar en Wikipedia, donde yo también los encontré. Y de ahí busqué el origen del hombre, encontré que los primeros rastros están hace 315.000 años en Marruecos, donde aparecieron los primeros restos fósiles. Entonces dije, bueno, voy a representar eso en un gráfico que tenga 10 metros, yo lo dibujé en AutoCAD, así que ustedes también pueden hacerlo, y después dibujé los últimos 200 años, que era para representar un poco este gráfico, este periodo de la historia del hombre, ¿no? En el gráfico del cambio de la cantidad de habitantes. Y lo que me encontré es que esos 200 años representan solamente los últimos 6 milímetros con 34 centésimas de esos 10 metros, y en ese pequeño porcentaje de este gráfico de 10 metros de largo, la cantidad de población pasó de 1.000 millones, que es lo que se estima que había en 1820, todos estos datos son aproximados porque 10 años más, 10 años menos no van a generar ningún cambio importante, y en la actualidad estamos en 7.000 millones o más, o sea, 7 veces más. Entonces, cuando uno lo mira, esta es la curva del crecimiento poblacional en lo que podríamos llamar la era del petróleo, ¿sí? Fueron unos cambios abismales. Acá también podemos verlo junto con el otro gráfico que les contaba recién, donde muestran cómo la población mundial crece muy suavemente. Esto es lo que a mí me llamaba la atención, ¿no es cierto? Lo que les decía recién, ¿qué había más para este lado? Bueno, por eso hice ese otro gráfico, y parece que no es tan suave este crecimiento, pero aún así, lo que encontré también es que el consumo de energía aumentó todavía mucho más que el crecimiento poblacional, ¿sí? Hoy en día todos estamos con un poco de energía guardada en el bolsillo, en nuestros teléfonos. Ahora no estamos saliendo, pero en la anterior normalidad por lo menos, todas las mañanas, si no llegábamos a tener la batería del celular cargada, entrábamos a la mañana, antes de salir, entrábamos en desesperación, ¿cierto? Entonces, esa es un poco la representación de cómo el ser humano se ha hecho dependiente de la energía. Esto es, digamos, acá se ve un poquito más el gráfico, realmente es una escala tan difícil de representar que no se llega ni siquiera a ver esto de los últimos 200 años. Fíjense que es casi una línea, ¿sí? Represéntenlo ustedes en el AutoCAD y lo van a poder estudiar un poco en más detalle. Y les vuelvo a repetir, son escalas que elegí yo, pueden cambiar las escalas, ¿sí? Simplemente es la primera escala que se me ocurrió, y lo hice así, y este fue el gráfico que me dio. Bueno, todo este auge de las energías convencionales, como les decía, masificó el uso. En todo usamos energía, para todo usamos energía. Yo cuando era chico salía de mi casa a jugar con mis amigos y me llevaba, bueno, era la época de la dictadura militar, me llevaba el documento, algo de dinero y no necesitaba nada más. Salía y podía estar todo el día con mis amigos en el club y no necesitaba consumir energía.
podíamos hacer todo sin energía. Hoy en día para todo necesitamos algo de energía. ¿Sí? Bueno, y acá está representado el consumo de energía mundial, digamos en qué se consume la energía. ¿Sí? Podemos ver que hay un 28% de consumo en lo que es la industria, un 29% en lo que es el transporte y un 37% en lo que es los edificios, que es lo que nos importaría a nosotros, lo que nos incumbe más. ¿Sí? Hay un 6% que se usa para otras cosas. Y en lo que se usa principalmente en la construcción es en la climatización, la iluminación, la cocción de alimentos, los electrodomésticos y el bombeo de agua. Algunos podrán pensar que, bueno, estas cosas parece que no nos influyen. Bueno, en realidad sí. Y la climatización obviamente también es el arquitecto el que tiene que decidir cuál es el sistema de climatización que va a poner en una vivienda. Y también es el arquitecto el que va a decidir qué tipo de ventanas va a estar colocando para ver si la iluminación natural en el interior es buena o es mala, y si va a ser necesario encender las luces aún durante el día, o no va a ser necesario encenderlas durante todo el día, y solo cuando llegue la noche va a ser necesario encenderlas. Nosotros también, en muchos casos, somos los que estamos asesorando en la elección de los artefactos de cocción y en los artefactos, en los distintos electrodomésticos, e incluso en lo que es el bombeo de agua, también somos los que decidimos los sistemas de distribución interno del agua, si va a ser agua presurizada, qué tipo de artefactos vamos a utilizar, si son canillas normales, comunes, si son de bajo consumo, qué presión va a tener el circuito. Todos estos elementos son los que están haciendo que se consuma ese 37% de energía de la matriz primaria de energía del país. ¿Sí? Estos son datos mundiales, pero Argentina también está dentro de estos parámetros en lo que es el consumo de energía en los edificios. Bueno, con todo esto que les estaba contando, y después de pasado el tiempo, se empezó a hacer un análisis más científico de la arquitectura vernácula. ¿Sí? Nuevamente me olvidé de desconectar el teléfono, perdón. Bueno, en base, digamos, a los éxitos que se encontraron, ya sea en la arquitectura vernácula o en edificios que se fueron construyendo y se encontraba que había buenas condiciones, o en aquellos donde se encontraron muy malas condiciones, se empezó a hacer todo un análisis científico, a hacer mediciones, a hacer análisis físicos de los materiales y averiguar por qué era que pasaban las distintas cosas que pasaban, ¿no? ¿Por qué en un lugar en verano una casa era fresca y la casa del vecino era caliente, era calurosa? Y bueno, se empezó a hacer este tipo de comparaciones, y un poco de ahí es que surge lo que es el diseño bioambiental. ¿Sí? También se miraba, bueno, una está bien orientada, o sea, cómo está orientada la que funciona bien, cómo está orientada la que funciona mal, y con todos ese tipo de estudios se fueron definiendo, por ejemplo, el diseño bioambiental y muchas otras cosas, ¿no es cierto? Se desarrollaron procesos para poder anticipar esas situaciones y comprender qué era lo que estaba pasando, ¿sí? Poder desarrollar metodologías de análisis y para evitar los errores. Se pudo hacer simulación previa con ordenadores para ver cómo mejorar las condiciones de los edificios. Se empezó a analizar también el tema de los sistemas solares pasivos y activos para ver cómo incorporarlos en la arquitectura y cómo sacar provecho de los recursos naturales que había en cada lugar. Y también se fueron desarrollando distintas normativas para calefacción y refrigeración que fueron determinando de qué manera era necesario construir una vivienda, construir básicamente la envolvente, para que se consumiera menos energía y se lograran las condiciones de confort necesarias en el interior.
Cuando uno dice condiciones de confort, en realidad no sabe muy bien qué está diciendo, porque lo que para mí es confortable, para otro puede no serlo. También se hicieron estudios estadísticos para ver qué era bueno para una persona y qué no. Se preguntó obviamente a muchísimas personas. En base a eso se fueron estableciendo las distintas normas o niveles de confort, donde las personas se encontraban confortables, con qué temperaturas, qué niveles de humedad. Y bueno, con eso se establecieron, como les decía, las normativas, y todos esos datos se fueron incorporando a los sistemas de cálculo. También apareció lo que es los etiquetados de eficiencia energética, esto ya mucho más en la actualidad, ¿sí? Y bueno, y otro tipo de normativas para distintas cosas, para lograr distintos objetivos. Bueno, por eso es que también hubo que reformular la forma de construir la envolvente, y se empezaron a incorporar también todas las tecnologías que se fueron desarrollando con el uso de estas energías convencionales. Y a pesar de haber encontrado, digamos, esos beneficios en la arquitectura vernácula, no es que se repitió esa arquitectura, sino que se logró el entendimiento de cómo es que funcionaban, y se las replicó de una forma más actualizada, ¿sí? Ya que hay muchas cuestiones que en la actualidad no podrían llevarse adelante. Por ejemplo, si yo considero muros y techos simples, macizos, como podíamos ver en algunos de las imágenes que les mostraba anteriormente, los tiempos de respuesta para calefaccionar o refrigerar un ambiente son mucho más largos. Obviamente tiene mayor peso, y entonces si yo construyo de esa manera tengo que tener estructuras más grandes, más costosas, que también requieren mucha más energía para hacerlas. Tengo que comprar mucho más material, mucha más mano de obra, por lo tanto tengo mayor inversión. Y al ser muros más gruesos, también empiezan a ocuparme más espacio, que también eso es dinero, es una pérdida. Y en definitiva se termina logrando una menor eficiencia energética. Cuando con el uso de la tecnología se empezó a trabajar con muros y techos compuestos, y sumando las mejores características de los distintos materiales, se pudo ir variando la construcción también de esa envolvente para los distintos climas, dando la mejor respuesta para cada caso, con una sumatoria de materiales, donde se iban combinando las características ideales de estos materiales. Bueno, en cuanto a la inversión, habría que ver, según el caso puede ser más económico o más costoso, y estoy hablando, haciendo una comparativa con las construcciones originales, y no con las que se habían desarrollado intermedias, que en realidad no estaban dando una buena respuesta y se basaban en la inyección de energía, ¿no es cierto? Esas, digamos, no estaban funcionando. Las que estoy proponiendo ahora son las que realmente cumplen con todas esas normativas y con lograr las condiciones de confort con bajo consumo de energía. Entonces, bueno, ahí con esas también se lograba entonces una relativa reducción de la inversión. Se logran muchos mejores resultados en lo que se refiere a las condiciones de confort interior, con menores espesores de muros y techos. Se logra maximizar la eficiencia energética, y algo que es importante a tener en cuenta también es la reducción de los que son los puentes térmicos, ya que se pueden usar en estos elementos compuestos materiales con una característica en el interior, que podría ser la inercia térmica, y se pueden colocar elementos aislantes que la protejan, y evitar el contacto de esa inercia térmica interior
con el espacio exterior. Y yo manejar desde mis aventanamientos, por ejemplo, o incluso con los sistemas de climatización artificial, cómo yo quiero calentar o enfriar esa inercia térmica, pero la puedo decidir yo sin que se me escape o ingrese energía a través de los puentes térmicos. Bueno, estos son algunos casos. Antes, digamos que se estaba construyendo con muros macizos, donde utilizo más material, ¿sí? Elementos más pesados. Bueno, la idea es empezar a trabajar con un muro que conserve algo de inercia térmica. Estos son ejemplos, no quiero decir que tengan que ser estos los que utilicen ustedes, simplemente para mostrar la idea. Un muro que puede ser el muro con inercia térmica, un elemento aislante que me va a separar el muro interior del que sería el exterior, y luego tengo que tener un elemento que cierre y que encapsule la aislación térmica, ya que por lo general esta aislación, si la dejo a la intemperie, se va a degradar y va a perder todas sus propiedades, ¿no es cierto? Algo similar pasa en los techos. Bueno, en este caso, digamos, todo el elemento es un puente térmico, ¿sí? La energía, el calor o el frío pasa en forma directa a través de todo el elemento, ¿sí? En este caso no puede pasar porque no está conectado el muro interior con el muro exterior, que está separado por el aislante. Acá vemos un caso en un techo, con un techo de viguetas, donde podemos ver que en un gran sector, donde en la actualidad se ha reemplazado lo que antes era el ladrillo SAP, ahora se utiliza este elemento. Bueno, tal vez ustedes ni han conocido el ladrillo SAP, porque ya hace unos cuantos años que se ha modificado el sistema y se utilizan estos ladrillones, digamos, de poliestireno expandido. Pero resulta que aquí, justo sobre lo que es la vigueta, cuando yo lleno la capa de compresión, se está generando un puente térmico, ¿sí? Y si yo me pongo a analizar cada cuánto van las viguetas, más o menos 50, 55, y tienen un 11, 12 centímetros de base, resulta que tengo 2 viguetas por cada metro cuadrado, y estoy teniendo entre un 22 y un 24% de la superficie de ese techo que es un puente térmico. Y eso es un porcentaje muy alto. Las normas hablan de que puede haber hasta un 5% de puentes térmicos, ¿sí? En una construcción de calidad. Entonces, lo que yo voy a tener que hacer es lo que tengo en esta otra imagen, que es colocar una aislación continua por arriba de esa capa de compresión. Entonces, aquí ya no se produce el puente térmico, se queda cortado por este aislante. Aquí este aislante tiene ese espesor. En cada caso habrá que ver cuál es el espesor más conveniente a utilizar, ¿no es cierto? Eso es algo que se puede calcular. Y algo similar aquí en un techo ya inclinado. Antiguamente los techos se construían de esta manera: el entablonado, el ruberoy, el fieltro asfáltico para evitar el paso del agua, la estructura de madera y el tejado. No se ponía nada de aislante. Después hubo un intermedio donde se ponía algo, una pulgada de aislante, o el isolante 10 milímetros. La realidad es que hay que estar trabajando en espesores de aislante más próximos a esta imagen de abajo, donde tenemos por lo menos 50 milímetros o más de aislante. Ya veremos más adelante en la clase formal de la materia que a veces estos espesores, o cuando yo quiero resolver lo que necesito como aislante, considerando en el cálculo solo el aislante, tengo que estar hablando de espesores del orden de los 14 centímetros de aislante. Solo el aislante, ¿no? Acá tenemos, bueno, la madera, que prácticamente sería lo único que está aportando algo más de aislación, ya que los demás elementos son demasiado delgados y no van a estar dando demasiado aporte. Así que
no va a bajar mucho de los 14, tal vez se vaya a 12 centímetros, ¿sí? Cuando quiero lograr una construcción de alta calidad, lo que en las normas se considera un nivel A. Otro elemento muy importante que se fue incorporando en las envolventes, que en las primeras imágenes que le mostraba no había vidrio. Bueno, después apareció el vidrio y fue, como les dije ya antes, fue avanzando muchísimo. Bueno, no solo el vidrio mejoró, sino también mejoraron las carpinterías. Cuando se utilizaban los vidrios simples podía haber este tipo de problemas, ¿sí? Donde se genera mucha condensación, se genera acá un charco de agua, si estoy usando un marco de metal de hierro, empiezo a tener problemas de corrosión, si es de madera, de pudrición, si no está bien mantenida la pintura. En cuanto hay algún problema de manutención, empieza a haber problemas de corrosión, ¿sí? Obviamente que el vidrio fue un gran avance en un principio, permitió mejorar muchísimo las condiciones interiores de los ambientes, mayor iluminación, ventilación, como les comenté antes, pero también el ingreso de sol con todos sus beneficios, ya sea elevar la temperatura durante el invierno y de por sí hacer más sanos los espacios con el accionar de los rayos UV que van mejorando o eliminando muchos virus, bacterias y demás elementos, ¿no? Que suelen ser perjudiciales para la salud. Además de mantener más seco el ambiente, un montón de beneficios, como ya saben, tiene el hecho de que ingrese el sol en el interior de una vivienda en los momentos que tiene que ingresar. Si no, también puede generar muchos perjuicios. Pero claro, el vidrio de por sí es un mal aislante, tiene un coeficiente de transmisión K de 5,8 aproximadamente, un vidrio simple, flot de 4 milímetros, anda en esos valores, y entonces eso comparado contra un muro de piedra que se usaba en otros tiempos, tiene un mayor número de pérdidas, ¿no es cierto? Por eso se fue desarrollando, o se buscó como búsqueda de una solución a ese problema de pérdidas, se desarrollaron lo que se conocen como el doble vidriado hermético, y además eso se lo acompañó con lo que es el desarrollo de las carpinterías con ruptura de puente térmico, porque el marco también es un elemento que se enfría mucho, como les mostraba en las otras imágenes anteriores, donde había un marco todo chorreado de agua. Bueno, eso es porque ese marco no tenía ruptura de puente térmico, y la temperatura de afuera, a través del metal, se transmite rápidamente al interior, y todo el agua, el vapor de agua que hay en el ambiente se condensa en esa superficie fría. Por eso, el doble vidriado hermético, para que realmente sea efectivo, y si uno tiene la posibilidad de pagarlo, porque suelen hacerse más caras las perfilerías, pero si puede, tiene que acompañarlo con una perfilería que tenga la ruptura de puente térmico. Esa va a ser necesario que se considere cuando estoy hablando de una carpintería, por ejemplo, de aluminio o de metal. Cuando se habla de la carpintería de PVC, de por sí el PVC ya es un ruptor del puente térmico. Estos nuevos sistemas han mejorado el tema de las pérdidas, ¿sí? Pero tienen unas ganancias similares. Entonces hay que tener mucho cuidado en lo que es la orientación de estas ventanas, porque sí, en invierno me van a ayudar, ¿no? Que no se me pierda el calor interior. Pero en verano, si tiene una ganancia solar similar y yo la tengo orientado hacia un lugar que tiene mucha incidencia solar por la tarde, por ejemplo, el sol va a entrar igual que por un vidrio común.
pero como el doble vidrio hermético es aislante, es más aislante que el común, va a perder menos hacia el exterior. Por lo tanto, ese espacio interior se va a sobrecalentar aún más que si tengo un vidrio simple. Digamos, todos estos elementos son elementos tecnológicos, por lo tanto, también hay que leer el manual del usuario, digamos, ¿sí? O los datos técnicos específicos para saber cómo usarlos en forma correcta. Si no, uno puede terminar usándolos de manera incorrecta y generar más perjuicios que ganancias. Y sobre esto también quería decirles, eso que les venía diciendo, que al incorporar mayor superficie de vidrio en la envolvente que muchos años antes, se fueron generando más pérdidas y se desarrollaron estos sistemas del doble vidrio hermético como respuesta a esas pérdidas. Pero claro, los comerciantes quieren vender y encontraron en esto de que era un vidrio mucho más aislante que el vidrio común, un gran argumento de venta, y se transformó en algo que a veces es hasta perjudicial, porque la idea era que en la superficie de vidrio que ya había se perdiera menos. Pero como resultado del marketing y de la promoción de estos vidrios, resulta que ahora se están haciendo superficies mucho más grandes y se los vende en cierta forma como si fuera mágico, pero no lo es, solo hace que se pierda la mitad. Y si yo pongo 5 veces más de vidrio que antes, en definitiva estoy perdiendo mucho más de lo que perdía con un vidrio simple. Entonces tengo que usarlo con conocimiento de lo que estoy haciendo. Como les decía, se desarrollaron muchas normativas. Los que trabajan en la provincia de Buenos Aires, de ustedes, ya tienen que estar sabiendo que hay una ley, la 13.059, que ya fue promulgada en el 2010, exige que en las construcciones nuevas o en las reformas grandes se cumpla con esta ley y que lo que exige es el cumplimiento de toda esta serie de normas IRAM, que son básicamente sobre acondicionamiento térmico de edificios, y bueno, están estas que son sobre las carpinterías de obra, pero que todas apuntan a hacer que un edificio sea más eficiente, ¿sí? Son un conjunto porque en realidad cada una de estas normas va abarcando algunas partes, ninguna de ellas abarca la totalidad, pero en su conjunto logran que las construcciones sean de buena calidad. Y dentro de esas normas hay establecidos 3 niveles de calidad: el nivel C, como el nivel más bajo y básico a cumplir por todas las construcciones; después el nivel B, que es el que exige cumplir la ley 13.059, y después un nivel A, que es superior, que no está exigido, ¿no? Y después, además, uno si quiere puede todavía hacer algo superador, pero ya no está dentro de esta norma. Bueno, ahí adentro va a haber metodologías de cálculos en esas normas, la clasificación bioambiental de la República Argentina. Se va a hacer lo que es la verificación de las condiciones higrotérmicas, que eso quiere decir si se producen condensaciones sobre la superficie de los paramentos, algo que nosotros muchas veces no nos damos cuenta, pero está pasando, y muchas veces nos damos cuenta de correr un mueble que está apoyado sobre una pared que da al exterior y encontramos como que está todo lleno de hongo y decimos, ¿pero qué pasó acá? ¿No? Y resulta que ahí no había suficiente movimiento de aire como para secar este agua que se condensaba en la pared, y se dieron las condiciones apropiadas para que nacieran o se desarrollaran los hongos, y bueno, aparecen esas grandes manchas negras. Y dentro de esta norma, que también aparece este cálculo de G, el G es el coeficiente de pérdidas volumétricas, ¿sí? Cuánto hay como unos estándares, y lo que nos dice es cuánta energía se está perdiendo por cada metro cúbico de volumen construido que yo tengo. Es una forma de medir la eficiencia
de los edificios. Entonces, acá hay normas, algunas de estas normas que establecen cuál es el coeficiente de transmitancia térmica que tienen que tener los distintos paramentos, ¿sí? Valores que hay que cumplir para llegar a estos niveles que les decía, el C, el B y el A, pero a su vez también hay que cumplir esto del cálculo de G, para el que también hay valores máximos a llegar, ¿no es cierto? Y resulta que en este cálculo de G, que utiliza los valores de los coeficientes K, que yo mismo tengo que calcular, también está tomando en cuenta las características de la envolvente, la característica de la forma de esa envolvente, y además la superficie o el porcentaje de vidrio que voy a tener en esa superficie de la envolvente. Entonces, abarca todos los elementos. Yo puedo tener un techo muy aislado, pero si resulta que después tengo un altísimo porcentaje de las paredes de vidrio, me va a costar muchísimo lograr el G que establece la norma. Voy a tener que hacer muros, los pedazos, las partes de muros que me están quedando, que no son de vidrio, muy aisladas, y el techo muy aislado, mucho más que A, para que el cálculo de G me llegue al nivel B. No sé si me entienden, si me explico, después en todo caso me lo consultan. Y entonces esa es la forma en que estas normas van a estar definiendo qué cantidad de vidrio puedo poner en cada lugar, qué características va a tener que cumplir el muro, el techo. Por otro lado, también hay una norma que hace años que se venía trabajando y ha sufrido un cambio sustancial en el último tiempo y ya se la ha aprobado, tal vez la hayan escuchado en el último tiempo, la 11.900, se está hablando mucho de ella, porque como les decía, ya está aprobada y la Secretaría de Energía está lanzando un aplicativo como para poder aplicarla en las construcciones. Estas normas en la provincia de Buenos Aires son obligatorias, esta todavía no es obligatoria en ningún lado, es solo de uso a elección de cada uno. Esta es sobre el etiquetado de eficiencia energética en viviendas, pero se está trabajando ya en la posibilidad de lograr hacerla ley y hacerla que sea obligatoria, ¿no es cierto?, en algunas partes. Bueno, eso veremos cuándo se da. A veces lleva mucho tiempo lograr eso, pero ya se está tratando de que esta norma sea la que, en cierta manera, reemplace a todas estas, porque la verdad es que está abarcando a todas estas y está incorporando otros temas más, como los sistemas, algunos de los sistemas solares térmicos, sistemas solares fotovoltaicos. Todavía falta que evolucione un poco más, porque la norma sí habla de incorporar sistemas solares pasivos, pero este aplicativo que les digo, que se está empezando a utilizar, todavía no lo ha llegado a considerar. Realmente es muy complejo considerar todas estas condiciones que se pueden estar dando en una casa. El asoleamiento sí lo considera, por ejemplo, toma en cuenta las orientaciones de las ventanas, los aleros que pueda tener cada ventana, e incluso los edificios del entorno o los árboles del entorno. ¿Sí? Realmente es muy completa, pero bueno, está empezando a salir ahora al ruedo. Veremos cuánto tarda en ser obligatoria, si es que en algún momento lo es, pero si no, es muy posible que igual se empiece a aplicar, porque hay como mucha demanda de esto de lo que es el etiquetado de eficiencia energética para viviendas, porque permite valorar desde el punto de vista de la eficiencia qué tan buena es una vivienda o un edificio. En realidad es para viviendas por ahora. Entonces determina en cierta manera la calidad de la vivienda. Bueno.
Hola. Bueno, ahora quería contarles, ya no falta mucho, contarle la otra clase, alguien nombró las casas de hormigón que se estaban haciendo en la costa. Bueno, tomé un ejemplo. Fíjense, en este caso tenemos todo el exterior de hormigón y en realidad todo el interior también es de hormigón, ¿sí? En todos lados es hormigón, o sea que lo único que está aislando la envolvente, no lo único, perdón, pero o sea, gran parte es hormigón, y fíjense que el resto, lo que no es hormigón es vidrio, ¿sí? Fíjense, todo este frente de piso a techo y todo el frente es vidriado, ¿sí? De piso a techo y todo el frente vidriado, y el resto hormigón. Como les dije, el vidrio es un muy mal aislante, nos protege del viento, nos protege de la lluvia, obviamente, y nos permite generar un clima interno, pero no es un material que sea un buen aislante. La verdad es que el hormigón tampoco lo es, ¿sí? Este vidrio de 4 milímetros tiene un coeficiente de transmitancia acá de 5,8. Esperen que acá tengo los otros valores, además. Sí, 5,8, un vidrio simple. Y para, para contarles un poco, me puse hoy a la tarde a sacar el valor de la transmitancia térmica de un muro de hormigón, que estimé más o menos que tendría unos 12 centímetros, entre 12 o 15 centímetros, y está, según el espesor, esa variación que les digo, está en el orden de 4, ¿sí? Cuando la norma en un nivel para un clima similar a este, que es en la costa de Buenos Aires, para un muro está pidiendo en el nivel A 0,5. Entonces, este muro de hormigón tiene 8 veces más de transmisión que el muro A que exige la norma. Es un poco mayor que el B tal vez esté en 0, no tengo el valor justo, esté en un 0,8. Ya esos valores los vamos a ver con más detalles en la cursada, estará en un 0,8, o sea que 0,8 a 4, estos muros transmiten como 5 veces más de energía que la que debieran estar transmitiendo, según las normas, ¿sí? Y está muy próximo al vidrio. El hormigón es 4, el vidrio 5,8, es prácticamente como si fuera toda una caja de vidrio en lo que es al nivel de lo que es pérdida, ¿no es cierto? Por lo tanto, es un diseño muy lindo, tiene unas vistas hermosas, pero realmente desde el punto de vista energético, este sistema es muy malo. No sé si es exactamente este el arquitecto, pero en la materia en la que también trabajo a la mañana, que es energía en edificios, y donde en uno de los trabajos prácticos los alumnos eligen una casa, si puede ser una casa propia o pueden traer una casa de terceros con información técnica, suelen traer este tipo de casas de hormigón y realmente da muy mal. El trabajo práctico es que ellos tienen que proponer una forma de mejorarlas sin cambiar la imagen y realmente se les hace muy difícil. No cambian la imagen exterior, obviamente la interior la van a tener que cambiar porque tienen que incorporar aislante térmico por todos lados. Y bueno, una buena noticia es que las últimas que han traído los alumnos de este tipo de casas, ya ellos están empezando a incorporar originalmente el aislante térmico interior. ¿Sí? Ya se han dado cuenta o han recibido críticas o bueno, se han asesorado y ya han mejorado el sistema constructivo, manteniendo la imagen externa de hormigón. Quise buscar ejemplos de casos que estuvieran bien aislados, pero como les dije antes, en realidad el aislante está protegido, no se lo ve, no lo vamos a ver. Entonces, bueno, busqué ejemplos para mostrarles donde en realidad la envolvente
contenía otro tipo de elementos, donde fíjense que acá los vidrios tienen una superficie mucho menor, no es toda la de pared de piso a techo de vidrio y de pared a pared, sino que, bueno, cada habitación tiene su ventana, una ventana digna que le va a dar buena iluminación interior, le va a dar buena ventilación, y por otro lado le va a permitir aislar esa ventana durante la noche, eso es otro de los problemas. Yo tengo como en este caso, fíjense que aquí tiene un roller del lado de adentro para proteger. Bueno, esto puede llegar a servir un poquito para el frío, un poquito, muy poquito, no va a ser suficiente para proteger de la manera adecuada este vidrio, pero en verano, en realidad, si le incide el sol, el roller ya está del lado de adentro, el calor ya habrá pasado el vidrio. De todas maneras, justamente lo que les quería mostrar acá es que, si bien hay vidrio, han hecho todo un trabajo en la fachada, generando estos aleros de protección, tanto en planta alta como en planta baja. En este caso va a estar protegida. En este caso seguramente no, porque si esto es el norte, esto es el oeste, bueno, no son los casos ideales y perfectos los que les estoy mostrando, por lo menos en este caso, pero quería mostrarles esto de cómo se puede lograr una protección de los aventanamientos con aleros y con imágenes más actuales de diseño, ¿sí? Esto es colocando, digamos, los vidrios en las orientaciones adecuadas, ¿sí? Hacia el norte, y no es muy adecuado colocar vidrios en los techos, las famosas claraboyas, porque en el techo es donde se genera la mayor cantidad de pérdidas, porque el calor tiende a subir, y es como si hiciera presión para escaparse. Entonces por los techos se pierde mayor energía, y por otro lado, por lo que es la trayectoria solar, en invierno pasa el sol tan bajo que no va a estar dando aportes de energía por el techo, es mucho más efectivo que el aporte solar se esté dando por lo que son las paredes, ¿sí? Que por lo que es el techo, mientras que en verano, cuando no lo quiero, sí, y no lo quiero y el sol tiene una trayectoria mucho más alta, ahí sí va a tener una gran incidencia sobre este vidrio y me va o me puede generar sobrecalentamiento y disconfort en el interior. Por eso, si en algún momento yo decido hacer algún tipo de aventanamiento en el techo, estaría muy bueno que piensen en una forma de protección de ese vidrio, de esos aventanamientos, ¿sí? De este tipo, como tipo toldo o algún tipo de protección, o cierre incluso, para una mayor protección en los periodos de invierno, donde el calor se va a dar por la temperatura del aire. Mientras que en verano, con cubrir el sol, ya estoy solucionando un poco la situación, ¿no es cierto? Pero para el invierno voy a necesitar que sea un elemento aislado y que esté bien cerrado, bien sellado. Incluso puedo hacer un diseño que incluya ambas situaciones. Un elemento que tenga un mejor cierre aislado para invierno y un elemento que sea como un parasol que me permita el paso de la luz, que era lo que yo quería lograr con esa claraboya, pero que impida la incidencia directa del sol sobre el vidrio. Bueno, acá hay otras formas también de diseñar aleros, son ejemplos que encontré, habrá que ver si realmente funcionan bien, siempre hay que tener el cuidado de que el diseño del alero proteja el exceso del sol de verano, pero que no me impida el acceso del sol en invierno, porque si no, una superficie de vidrio que en invierno no va a recibir el sol, en realidad se va a transformar en una superficie de pérdidas, ¿sí? Y también lo que tenemos que tener en cuenta es el diseño de lo que son los parasoles. En este caso tenemos unos diseños de parasoles verticales. Evidentemente esta es una imagen que es del hemisferio norte, donde están al revés, ¿sí? Porque ellos están mirando hacia el sur, por lo tanto el sol se pone del otro lado. Nosotros tendríamos que estar protegiéndonos de este sol de acá,
y ellos se protegen de este. Pero es simplemente para mostrarles que el alero no tiene que ser un elemento así duro, feo, que puede ser parte del diseño de una fachada, que incluso puede ayudar a determinar el diseño de una fachada. Bueno, ya vamos terminando, y para eso tomé este esquema que les presentó Javier la clase pasada, donde él hizo un muy buen planteo y muy claro planteo de cómo es el desarrollo de la materia, que va haciendo un desarrollo lineal, ¿sí? Empezamos haciendo un análisis climático, determinamos las estrategias de confort, determinamos las pautas, vemos la solución de diseño, la materialidad y demás, y bueno, y ahí es cuando lanzamos lo que es la idea de partido. Después habrá que ir haciendo distintas verificaciones de las distintas cosas que se pueden ir haciendo en la etapa de proyecto. Es un poco la técnica que les vamos a ir transmitiendo, pero se los muestro porque en realidad esto es como la forma nuestra de poder transmitirles este conocimiento una primera vez. Pero cuando yo ya tengo esto asimilado, ya no lo voy a estar pensando así en forma lineal. Ya cuando a mí me hablen de un clima, y yo ya en cierta manera me voy a estar imaginando también qué sistema constructivo voy a tener que emplear en ese clima, y después verificaré, ya también me voy a dar una idea de las estrategias y de las pautas, pero después las podré verificar, pero en realidad ya voy a estar pensando con la totalidad de esta información, y cuando ya tenga esa totalidad, recién ahí me voy a poner a dibujar, al menos las primeras veces. Ya después incluso ya lo voy a tener tan incorporado que me voy a poder poner a dibujar y hacer mis primeros planteos, trabajando con todo este material ya dentro de mi cabeza. Hoy pensaba y hacía como una asociación muy de estos tiempos, y que esto del diseño bioambiental en realidad es un poquito como un virus, ¿no? Que a uno se le va metiendo y bueno, va poco a poco tomándolo, y después ya lo tiene adentro y no se lo puede sacar. No se preocupen, no es contagioso, hay que trabajar para que ese virus se quede con uno, porque si no se puede escapar. Lo que sí tienen que tener un poco de cuidado de cómo le cuentan a los demás que lo tienen, ¿sí? Porque a veces, si no, eso puede asustar, y la gente se puede querer alejar si no lo cuentan apropiadamente. Esto se los digo sobre todo porque a veces acá pueden llegar a descubrir cosas que les parecen muy buenas, muy interesantes, y después las quieren trasladar a otras materias como diseño, donde puede haber algún docente que no conoce estas técnicas, y bueno, a veces le puede traer algún tipo de rechazos. Por lo menos eso pasaba en otros tiempos. Hoy en día está mucho más aceptado y más conocido esto, pero bueno, eso, que tengan cuidado con eso. Y bueno, para cerrar, quería hablar de un poquito así de otro tema, que no es exactamente lo que vemos en la materia. Nosotros lo que les vamos a enseñar creemos que es como lo fundamental y la base de la sustentabilidad, pero este término, la sustentabilidad, es algo que está muy, digamos, de moda actualmente, pero no es tan nuevo. Estuve un poquito rastreando los orígenes, y parece que todo fue empezando en 1962, cuando la bióloga Rachel Carson escribió un libro. Acá está ya traducido, el libro originalmente es en inglés, de Estados Unidos, que se tradujo como La primavera silenciosa, donde esta bióloga lo que plantea en su libro, no lo he leído, pero leí un resumen, digamos. Lo que planteaba era cómo imaginarse un futuro silencioso, sin el sonido de las aves, porque era una época en la que se estaba como usando muchísimo un veneno que era el DDT, que estaba causando estragos en la población de las águilas blancas, de cabeza blanca. Bueno, entonces en base a eso ella escribió este libro, que tuvo
un auge enorme, era toda la época del movimiento hippie, hubo muchos movimientos al respecto, y a partir de ahí se empezaron a generar distintas instituciones gubernamentales en Estados Unidos, y se empezaron a hacer movimientos mundiales con respecto a esto de la sustentabilidad. Y en 1983, la ONU organizó la primera Comisión Mundial de Ambiente y Desarrollo en Noruega, donde se estableció por primera vez que la sustentabilidad se apoyaba en 3 dimensiones, que eran la ambiental, la social y la económica. Es un poco lo que tenemos que estar mirando cuando estamos haciendo un proyecto. Y ahí fue donde se acuñó esta frase que tenemos aquí abajo. En realidad no fue exactamente en el 83, sino que esta primera Comisión Mundial de Ambiente y Desarrollo ya fue dirigida por Brundtland, y en el 87 ya se ve que siguió trabajando con todas las ideas que surgieron de esa reunión del 83, y se desarrolló el informe Brundtland, donde se acuñó esta frase, que es en cierta forma la que se sigue usando hoy en día. Se ha buscado muchas otras formas, pueden encontrar otras formas de describir lo que es sustentabilidad, pero esta es la que sigue teniendo más vigencia, ¿sí? El desarrollo sustentable hace referencia a la capacidad que haya desarrollado el sistema humano para satisfacer las necesidades de las generaciones actuales, sin comprometer los recursos y oportunidades para el crecimiento y desarrollo de las generaciones futuras. Les vuelvo a repetir, nosotros no es que vamos a enseñar sustentabilidad, porque cuando nosotros empezamos a estudiar estos temas, varios de los docentes mayores, hace muchos años que empezamos con esto, en esa época hablar de sustentabilidad era como palabras mayores, se tenía mucho respeto por esa palabra y no se usaba de cualquier manera, porque se sabía que en realidad abarcaba muchos temas y tiene mucha profundidad. Hoy en día se la usa con cierta liviandad, pero un poco lo decía para que se den cuenta todo esto que les estuve contando, para que vean un poco el panorama de dónde estamos nosotros, y que les vamos a enseñar un pedacito de todo esto, no la totalidad de la sustentabilidad, porque abarca muchas cosas, abarca trabajos interdisciplinarios, desde lo ambiental, desde lo social y desde lo económico, ¿sí? E incluso desde la materialidad va mucho más allá de lo que vamos a llegar a ver en la materia, donde vamos a estar viendo básicamente las condiciones térmicas, pero también hay otras condiciones, como algunas normas, por ejemplo, establecen, habrán escuchado hablar de las normas LEED, que establecen que para que les den ciertos puntajes, ellos van trabajando con puntajes según los objetivos que se van alcanzando de todo un listado. Uno de ellos es que los materiales no provengan de una distancia mayor a 800 kilómetros de donde está ubicada la obra, ¿sí? Como para también reducir gastos en transporte, entre algunas de las cosas, ¿no? Si se usa madera, tiene que ser madera certificada, y los materiales no tienen que contener una cantidad determinada de materiales que son considerados perjudiciales. Ya hay, por ejemplo, algo que pueden buscar como la lista roja, donde van a encontrar montones de materiales que no tienen que estar incluidos en ningún otro elemento de la arquitectura. En las pinturas puede haber elementos que sean venenosos o sean perjudiciales para la salud. Por ejemplo, lo que dicen es que cuando uno entra a un ambiente que fue recién pintado, si uno siente el olor, en realidad eso le está perjudicando. Por eso se han hecho pinturas que uno pinta y cuando entra no siente olor a pintura, ese famoso olor a pintura que no sabemos qué es. Bueno, son productos químicos, muchos de ellos pueden ser perjudiciales. Y lo mismo con la fabricación de muchísimos elementos, ¿sí? Alfombras, las maderas mismas, cuando no son maderas macizas certificadas y son maderas aglomeradas, bueno, no tienen que tener fenoles,
¿sí? Muchos materiales ahí. O sea, esto es lo que le vamos a dar nosotros, es como la punta del iceberg, pero que consideramos que es la base de todo esto que se conoce hoy en día como sustentabilidad, ¿sí? Bueno, eso es todo lo que les quería comentar, así que ahora, si tienen alguna pregunta, seguimos charlando, vemos cómo las vamos contestando, ¿sí? Voy a ver si dejo de compartir. Bien, Jorge, gracias. Eh, no sé si tienen preguntas, había dos comentarios que los contestó Julian ¿En el chat? en el chat, pero no sé si por ahí querés, o Julian o vos, contestarlos en general para los que no hayan seguido el chat. No sé Uno si hay era, alguno en especial que me quieras transmitir, dale. eh, uno era cómo reacciona la cámara de aire en el tema del puente térmico, o sea, qué Uh-huh. pasa con la famosa cámara de aire. Bueno, Y contesto esa. A ver. sí, sí, contestá esa, sí. Dale. Bueno, con respecto a la cámara de aire, es un sistema que se implementó hace ya muchos años. En realidad, con un doble muro y cámara de aire no se llega a los niveles de aislación que requieren las normas estas de las que yo les estaba hablando. No llega un muro, por ejemplo, de doble ladrillo macizo con cámara de aire, no llega a los valores K que se exigen para el nivel B. Pero lo que sí es que generan un corte de puente térmico. Eso sí, eso lo resuelven, el corte de puente térmico, pero no los valores de transmitancia térmica que se requieren, ¿sí? Y después la otra creo que en medio lo habías contestado porque preguntaban cuál era el espesor que se debería poner en los muros, ¿no? Te busco la pregunta exactamente. Dale. ¿Cuál es el espesor que debería ser la aislación en el caso del muro? Y bueno, ahí va a depender del clima, pero bueno, si quieres explicarlo un poquito mejor. Claro. Ya lo Bueno, dijiste, pero... como les dije en un principio, esta era una charla más general, en realidad en la cursada, cuando estemos cursando, en la clase teórica de la cursada, vamos a hablar de eso, pero bueno, como les estaba anticipando Claudio, esos espesores van a variar según la zona bioambiental donde se encuentre esa construcción, porque cuando hace más frío se va a requerir más aislante que si no hace frío, si hace menos frío. Eh, lo que sí hay que pensar es que eh, es distinto el aislante en muros y techos según la condición fría o cálida. En un lugar frío voy a necesitar más aislante en el techo que en el muro, porque el calor tiende a ir hacia arriba, ahí tiene una corriente, digamos, ascendente, y bueno, voy a necesitar un muro, un espesor bastante grueso de aislante. Por ejemplo, yo tengo acá una tabla para un clima muy frío, como podría ser el sur patagónico, el sur, bien al sur, Ushuaia, digamos. Eh, para llegar al nivel A, tengo que tener un K de 0,20. Y para cubrir para lograr ese valor de K solo con el aislante, estos son cálculos rápidos para tener una referencia, solo con aislante tendría que tener 16 milímetros, 160 milímetros, 16 centímetros de espesor de aislante. Sin embargo, eh, para el caso del techo, no es el clima frío el que es más exigente, sino los climas cálidos, por la acción del sol, ¿sí? Que esos climas se suelen dar en el norte del país, donde en pleno verano el sol es muy vertical, está a 90 grados, la incidencia solar es muy alta. En ese caso, el valor del K tiene que ser de 0,18 y estaría necesitando 18 centímetros para protegerme de esa radiación solar. Solo con aislante, ¿eh? Recuerden eso. Cuando yo empiezo a sumar otras capas, voy a poder reducir ese espesor de aislante. Y en muro, para esos dos casos, que son como un poco extremos, en el mismo caso, para un valor para un nivel A de la norma,
en el clima muy cálido estaría necesitando 70 milímetros en pared, 180 en techo, y en el clima muy frío estaría necesitando 160 en el techo y 140 en las paredes. ¿Sí? En el caso frío, en las paredes influye mucho más. En los casos cálidos influye mucho en el espesor del aislante en el techo, para aislarse de la radiación solar. No sé si alguno más tiene preguntas, si quiere puede habilitar el micrófono y preguntar directamente. ¿Hay preguntas? Bueno. Bueno, Jorge, no hay preguntas ni en el chat Bueno, ni dale. personales, así que te agradecemos la charla. Ya Gracias a ustedes. profundizaremos un poco el tema este del envolvente durante la cursada también. Sí, sí, esto es muy introductorio, después vamos a ver cosas más técnicas y específicas sobre cuáles son las técnicas que vamos a ir aplicando en cada clima, ¿sí? Ahora era algo más general e introductorio, así que bueno, espero que se haya entendido y que les haya gustado. Bien. No sé si, bueno, si no tienen preguntas, acá ves. Acá dice consulta, mira, justo apareció una. ¿Qué tan eficiente es el sistema doble piel en fachada? Bueno, sí, es un sistema que es eficiente, son sistemas complejos y hay que diseñarlos muy bien, ¿no? Ya son cosas bastante tecnificadas. La doble piel suele usarse más en edificios en altura y lo que se genera ahí es un espacio que separa, eh, o sea, hay un espacio intermedio entre interior y exterior, donde se van dando ciertas condiciones. Cuando es, por ejemplo, invierno, yo puedo ahí mantener el calor, generar el calor y utilizarlo dentro del edificio. Y cuando es un periodo de verano, puedo utilizarlo para generar más ventilación y entonces puedo estar refrescando el edificio. Puede ser, sí, o sea, cuando está bien diseñado es un sistema que realmente es eficiente, sí.